Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Este pasaje de Marcos 8, del 14 al 21, nos habla de un pequeño descuido de los discípulos. Ellos salieron de viaje y se habían olvidado de llevar comida, y solo tenían un bollo de pan en la barca. Y estaban hablando entre sí de que ya no tenían pan. Jesús interviene y, aprovechando el tema, les advierte sobre la levadura de los fariseos y la de Herodes. Pero ellos solo piensan en que no tienen pan. Es que no tenemos panes, dicen a Jesús. Jesús les recuerda los milagros de las multiplicaciones para que logren entender y recordar que están a bordo con el Señor providente de todas las cosas. ¿Cómo es posible que estuvieran preocupados por el pan después de que habían visto a Jesús multiplicar unos pocos panes para dar de comer a miles de personas? Pero sus mentes estaban tan embotadas. Ellos solo pensaban en que ya se les había terminado el pan. Imagino a Jesús mirando al cielo y suspirando, tratando de contar hasta 10. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no escuchan? Nuevamente intenta proyectarlos hacia adelante, teniendo como base un principio que no deben negociar jamás. Tengan cuidado, mucho ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. ¿De qué les estaba previniendo Jesús? ¿Y de qué nos previene hoy a nosotros Jesús? La levadura es un agente de fermentación que todos conocemos y que en una ocasión Jesús comparó con el reino de Dios. En este pasaje, Jesús nuevamente presenta la levadura, pero ahora como un agente de corrupción, como una mala influencia, elemento de corrupción que penetra en cualquier masa. Así es la levadura de los fariseos y Herodes, dice Jesús. Jesús es el pan de vida. Y los que son hipócritas, como los fariseos de aquel tiempo y de todos los tiempos, son la mala levadura. Jesús es el pan de vida, vida plena, vida en abundancia, vida eterna. Y la levadura de los fariseos y de Herodes es esa falsa e interesada preocupación de mantener el control sobre la religiosidad del pueblo, con reglas y preceptos,
pero no por amor a Dios ni al prójimo, sino para alimentar su ego y sus mezquinas pretensiones. Jesús nos invita hoy a revisar las actitudes farisaicas y herodianas de su tiempo y descubrir si un poco de esa mala levadura se nos ha colado a nosotros. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. De la mano de Jesús vayamos revisando. En primer lugar, la levadura de los fariseos representa la hipocresía, la falsa piedad, la religión mal entendida, convertida en mero legalismo, la justicia sin la misericordia. La levadura de los fariseos nos aleja de la gracia, del amor, de la misericordia, de la gratitud, del respeto al otro, para caer en el abuso del poder, la soberbia, el orgullo y el egocentrismo. Mirando a los fariseos, Jesús nos diría hoy, cuidado con practicar una religión que no ve el fondo y se queda en lo superfluo, en el mero cumplimiento, una religión insípida que perdió su esencia y olvidó su origen. Cuidado con vivir un cristianismo lejos de Cristo. Muchas veces predicamos y damos testimonio de todo, menos de Cristo. Cuidado cuando estamos más preocupados en ser dirigentes, líderes, coordinadores y ocupar puestos que en anunciar el Evangelio. Cuidado cuando nos servimos de la iglesia para figurar, buscando destacar, apantallar, llamar la atención y lucirnos ante todos. Cuidado con sentirnos muy buenos, intachables y correctos, y por otro lado, dedicarnos a juzgar, a criticar, a marginar y a humillar a otros. Cuidado con no poner en práctica lo que pregonamos y predicamos. Cuidado con jactarnos de ser legalistas y religiosos, de saber mucho y conocer las Escrituras sin tener una relación cercana con Dios. Cuidado con orar, ayunar y abstenerse, pero sin refrenar la lengua ni los impulsos pecaminosos del corazón. Cuidado con ser hipócritas y falsos, fingiendo amor a Dios y al prójimo, sin poner nunca en práctica la justicia ni la misericordia. Cuidado, nos advierte amorosamente hoy Jesús. En segundo lugar, la levadura de Herodes. Dice el Evangelio que a Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista predicar, pero más adelante leemos que a él le agradaba y disfrutaba mucho vivir una vida frívola, llena de excesos y de pecados. Jesús nos advierte que podemos convertirnos en cristianos herodianos, de esos que como Herodes disfrutan al escuchar predicaciones y de ir a la iglesia y escuchar alabanzas y oír Radio Fides o Radio María todo el día. Pero al mismo tiempo son cristianos que disfrutan de las cosas del mundo, de sus vicios, de sus pecados. Este tipo de cristianos no son serios en obedecer a Dios. Un rato cantan y danzan con Dios y otro rato danzan y cantan con el diablo. Cuidado con la levadura de los herodianos. Es mala, pervierte, confunde y lleva a la perdición. Cuidado con el poder del imperio de este mundo que nos seduce de mil maneras,
con muchas máscaras y disfraces. Cuidado con el sistema de valores mundanos que indican que ya todo es válido, que ya nada es pecado, que todo da lo mismo. Cuidado con los abusos de poder, el placer desenfrenado, los excesos, el dinero, los vicios. Y mucho cuidado con enojarnos cuando se nos predique la verdad, hermanos, porque eso le sucedió a Herodes. A él le gustaba escuchar a Juan Bautista, claro, hasta que Juan abrió la boca y le predicó sin pelos en la lengua la verdad. Y hasta ahí le llegó la fe a Herodes. Los fariseos y herodianos enseñaban la ley, pero no la obedecían. Ellos vivían una vida en hipocresía, una vida falsa y en pecado, con mala levadura en sus vidas, contaminando a todos a su alrededor con su antitestimonio. Para que cada uno de nosotros podamos descubrir el fariseo que todos llevamos dentro, tenemos que venir con una actitud humilde delante de Dios para que Él nos purifique de toda mala levadura. Porque si venimos con orgullo, fingiendo que estamos bien, aparentando santidad, Dios no nos podrá limpiar. Ustedes tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Esta incapacidad de entender, esa incredulidad de los discípulos, debe interpelarnos hoy también a nosotros. ¿No estamos a veces muy orgullosos de nuestra fe, muy seguros de nosotros mismos, muy afianzados en nuestras seguridades? Y sin embargo, como los discípulos, ¿no somos también a menudo incapaces e incrédulos? Se requiere un arrepentimiento genuino para poder vivir el cristianismo de una manera diferente, para poder ser como Cristo y vivir en Cristo. Jesús nos advierte hoy nuevamente 3 cosas. Número 1, así como la levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, así el pecado actúa en el ser humano y lo va deformando. Número 2, tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. Y número 3, y los dos, levadura y pecado, actúan de forma silenciosa e invisible. Pidamos a Dios que nos conceda un corazón puro y sencillo. Necesitamos una iglesia libre de la mala levadura. O estamos con Dios, o estamos contra Dios. No podemos seguir viviendo un falso cristianismo. Hagamos que esto cambie. Por eso, para terminar, oremos. Señor Jesús, ven en nuestra ayuda. Mira nuestra falta de fe. Haz que seamos humildes. Quebranta de una vez por todas y para siempre nuestros orgullos, soberbias, prepotencias, egoísmos y frivolidades. Guarda nuestras mentes y nuestros corazones de la mala levadura que nos corrompe y nos vuelve falsos, hipócritas e incrédulos. Envía tu Espíritu Santo sobre todos los que en el mundo entero decimos ser cristianos y revístenos de tu gracia y de tu poder. Purifícanos, Señor. Lávanos del fermento de la suficiencia, de la autosuficiente. Sánanos de nuestras certidumbres orgullosas y mantén en nosotros, Señor, avivado tu espíritu de humildad y de sencillez. Amén. Alabado sea Jesucristo.
sea por siempre bendito y alabado.